Arauz, ex vicepresidenta y ex ministra de Economía con nosotros. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un primer comentario sobre este mensaje. ¿Fue más de lo que se esperaba, menos de lo que se esperaba, lo que se esperaba en la actual circunstancia? Bueno, ante todo, felices fiestas patrias a ti y a la audiencia. Y ha sido un mensaje donde ha habido varios símbolos, ¿no? El cambio del traje al estilo Evo Morales del año pasado y el sombrero al sastre, aunque no usaba la corbata. El hecho de pedir un minuto de silencio por aquellas personas que fallecieron por el COVID, para bajar los ánimos estratégicamente en el ciclo. El dar un discurso donde al inicio fue muy agresivo, muy duro con el sector. Cuando hace el recuento sobre su primer año y las dificultades. Las dificultades que se ha enfrentado, diciendo que la prensa es su enemiga y que los intereses empresariales, pues no sé cuáles intereses, porque nunca dice quiénes, ¿no? Están en contra de él. Pero habla de una prensa enemiga, también en genérico, y cuando él es el enemigo de sí mismo porque no conversa con la prensa, él se ha autolimitado para no conversar con la prensa nacional, cuando todos los presidentes comunican sus políticas públicas a través de la prensa, ¿no? Pero probablemente es porque no tiene las capacidades de conversar adecuadamente sobre ellas, las desconoce. Entonces, y de ahí pasa a ser un recuento de, entre comillas, logros que no son suyos. Muchos de ellos son logros anteriores a su gobierno, de gobiernos anteriores. Por ejemplo, vamos, el tema de la OCDE, por ejemplo, que lo menciona, la OECD, que es la invitación que logra, es verdad que se logra en este gobierno, pero no por su gestión, viene por años de gestión, desde la época del gobierno de Humala, con PPK, e inclusive cosas que a pesar, digamos, de la adversidad política han seguido caminando. O el tema del ingreso al CTPPP, que fue una cosa que se logró antes también por las negociaciones que hubieron, se cerraron y aprobaron en el Congreso anterior, no en ese Congreso. Entonces, bueno, varias cosas de ese estilo, ¿no? Hemos preparado una crónica, precisamente una crónica jugosa sobre lo que fue el mensaje y evidentemente momentos antes, momentos después de que el presidente se presentara. Alonso Dávila tiene el informe y esperarse este final accidentado en el mensaje del presidente al Congreso. Por un lado, pañuelos blancos. Vieron ustedes de la familia presidencial, pero el grito desde la oposición de renuncia, renuncia. Y tenemos precisamente el texto que el presidente no leyó del todo. Un texto que se distribuyó, porque se distribuye, es una tradición, es lo que corresponde a los medios de comunicación del discurso del presidente. Y dice: conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad. Lo cierto es que esto no lo leyó, sea porque el presidente se puso nervioso debido a la situación que se vivía en el Congreso ya hacia el final de su discurso. Justo ahí, cuando ven ustedes las imágenes de la familia del presidente poniéndose de pie y levantando pañuelos blancos, ¿no? Levantando pañuelos blancos en señal de apoyo, yo no sé, o de pedir un poco de tranquilidad de pronto al auditorio, pero se dirigían a Fuerza Popular y sacaban pañuelos blancos. El presidente ha intentado tenderle la mano al Congreso con este discurso. Ha entendido que no puede pelearse con el Congreso porque la vacancia es una amenaza que está sobre su cabeza día tras día, momento tras momento. Pero atacó a la prensa. Fue la prensa la depositaria de sus mayores críticas, pero habló de crecimiento económico el presidente y dijo que la prensa desinforma porque al Perú le va muy bien. Estamos creciendo más que cualquier país de la región. Y acá solo le introduzco el comentario a Mercedes Arauz. Pobreza en Perú aumentaría este 2022 por alta inflación y menor crecimiento. La fuente es Bloomberg. Perspectivas del empleo post-COVID. ¿Por qué el país no puede salir de la informalidad? Los datos allí, ¿no?, de la PEA son datos oficiales publicados por Infobae. Inflación, ¿cuánto le cuesta la canasta básica de alimentos a una familia? El alza de precios, bueno, ha puesto en una situación sumamente vulnerable a muchísimas familias. 6,5 millones de peruanos se acuestan esta noche sin saber si van a poder comer mañana. No sé si estoy exagerando, Mercedes Arauz es la experta como exministra de Economía, Mercedes, en el aspecto económico sobre todo. Claro, la cifra esta que menciona de 3.5 es real, no es mentira, pero eso sucede porque es el efecto rebote después de la tremenda caída que tuvimos de casi 13%
del PBI por la pandemia, ¿no? Entonces, sí disminuyó la pobreza en el 2021, es cierto, mejor dicho, disminuyó el nivel de pobreza 5 puntos, pero no hemos regresado al 2019, que era 20% del PBI, de 20% de la población. Y que debió ser el punto de partida. Ahí es donde deberíamos haber regresado, que hemos llegado en el 2021 al 25%, pero la expectativa de este año es que retrocedamos otra vez, por las cifras que está señalando, ¿no? O sea, sí, en el año 2022, en vez y del mismo 2021, no hubiéramos tenido el discurso pro-constituyente o el discurso antiminero, hubiéramos tenido más inversión privada que hubiera permitido por lo menos crecer al 5%, en vez de 3 punto algo, y este año que viniera las proyecciones habían pensado que podía ser un crecimiento no tan alto, pero de 4% de repente, porque hay proyectos de inversión minera que se hubieran podido madurar a tiempo, digamos, pero lo que hemos hecho es espantar la inversión privada. Y ahora, bueno, ahora quiere darle una mano a la minería, pero digamos, ya la actividad privada en su conjunto, pero tú le das la mano no poniendo pues 2 días antes un decreto supremo del Ministerio de Trabajo que no fue discutido aparentemente en Consejo de Ministros porque no está aprobado aparentemente por Consejo de Ministros, siendo un decreto supremo, que tampoco pasó por el Consejo Nacional del Trabajo, donde están los trabajadores, el sector privado y el sector estatal, y se aprobó simplemente un decreto que incrementa todas las reglas antiempleo. Yo no estoy en contra de los sindicatos, pero cuando generas una cosa tan mal hecha además, generas un reglamento de la negociación colectiva que es totalmente distorsionador en las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores. Entonces, realmente es antitécnica y sin pasar por los órganos adecuados, como fue la ley de tercerización, el decreto supremo de tercerización igualito, como fue el aumento del salario mínimo, que no estoy en contra del aumento del salario mínimo, pero otra vez es el hecho de no hacerlo de una manera consensuada y dando las razones adecuadas. No lo hicieron de una forma apresurada, con el objetivo de dañar a la empresa. Y ahora quieres decir, no, la minería es importante, que crecimos en exportaciones, sí, pero eso es el resultado del año anterior y ya ellos fueron los que celebraron que se cancelara la ley de promoción agraria, por ejemplo, y que tengamos una ley que es muy enrevesada y que ni los trabajadores ni los agricultores están contentos. Y promete otra vez, por enésima vez, una segunda reforma agraria que nadie entiende, porque ¿qué significa una reforma agraria donde no es inclusiva? Promete reformas como lo de las AFPs y el Sistema Nacional de Pensiones, pero no convoca ni a las AFPs ni a la ONP. Entonces, los actores principales no están sentados a la mesa para hacer el debate sobre cómo hacer una reforma, ¿no? Es interesante y vamos a rescatar un momento del discurso del presidente, del mensaje del presidente, donde se refiere a los pobres. Hay menos pobres, dice Pedro Castillo. Tampoco quieren informar que el reciente reporte de pobreza del INEI indica que hemos disminuido y se encuentran, y hoy el día de hoy contamos con 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos y peruanas. ¿Acaso tener menos pobres no es bueno para el país? Mercedes. Obviamente que es bueno para el país, pero ese es el resultado del efecto rebote del crecimiento. No estamos creciendo al nivel que deberíamos estar creciendo. Vuelvo a insistir, con inversión privada generas empleo formal y generas la posibilidad de que las cadenas en su conjunto de valor se dinamicen. Y eso no ha sucedido. O sea, hablaba, por ejemplo, del sector turismo y la verdad que daba rabia, ¿no? En este mismo momento no se puede entrar a Machu Picchu porque hay protestas de los turistas nacionales y extranjeros porque no puede entrar, porque no hay boleto turístico, porque han hecho desastres en el tema de turismo. La carretera central, esta mañana la gente quería salir de vacaciones por las fiestas patrias, tomar su bus y no se podía ir porque había una congestión, porque había un desorden. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ni existe porque el señor Sánchez, lo único que yo le escucho cada vez que él sale es a defender al presidente de sus problemas con la Fiscalía y nunca le escucho decir cuáles son sus programas con respecto al desarrollo del turismo. Después dan cifras y cifras y cifras sobre el FAE Turismo, todo, pero un sector turismo necesita crédito o lo que necesita es una reactivación de la actividad
realmente. No necesita que le bloqueen el desarrollo del sector. ¿No? Hay un dato interesante, perdón por la interrupción. Yo leía este titular de Bloomberg, dice, el INEI, felizmente, precisamente el que ha citado el presidente, destacó que los mayores niveles de pobreza en el Perú están en la sierra rural, 44,3%, y la selva rural, 35%, mientras que la pobreza incidió en el 39,7% de la población del área rural y 22,3% del área urbana. Es el bolsón más importante electoralmente hablando del presidente el que se ha visto más afectado. Y se va a ver más afectado porque son los que hoy día no consiguen urea y otros fertilizantes porque el señor decidió hacer una licitación que 2 veces ha sido fallida de fertilizantes, y no solo fallida, ha habido actos de corrupción, las denuncias están claras y evidentes, ¿no? O sea, han sido vistas. Ya estamos en la tercera con un nuevo ministro de Agricultura, que creo que es un señor correcto, pero vamos, va a llegar tarde a la campaña agrícola en agosto, o sea, está llegando tarde a distribuir, y nadie sabe cómo va a distribuir, que eso es lo peor, a quiénes va a distribuir, en vez de usar los mecanismos del mercado, inclusive... detuvo a los empresarios privados porque la gente no quería ir a comprar al privado porque estaban esperando esta licitación que de alguna manera iban a conseguir al precio más barato. Pudo subsidiar directamente a la compra de fertilizante a través del sector privado, pero no quiso. Y ya se les había dicho sobre el tema de la compra de fertilizantes. En el mes de enero ya la Cancillería había estado haciendo estudios para hacer una compra similar a la de las vacunas. Simplemente estos ministros que ha tenido, que son en su mayoría ineptos o corruptos, no quisieron hacer caso. No hicieron caso y nos estamos viendo en este momento, en agosto ya, sin los fertilizantes, cuando empieza ya la campaña, la gran campaña, que es la etapa más fuerte de siembra, ¿no? De acuerdo. Mercedes, solamente, y antes de presentar al señor Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, que está con nosotros enlazado también a través de Zoom, bajo un escenario pesimista, dice Macroconsult, el cual la economía tiene un crecimiento nulo a partir del 2024, es decir, si continúa este gobierno con el comportamiento y el manejo o la falta de manejo que ha demostrado, la pobreza acabaría incrementándose hasta en un 29% en 2026, alcanzando niveles muy cercanos a lo acontecido durante el primer año de la pandemia. Es decir, la herencia de un gobierno de Pedro Castillo, si sigue como sigue a 2026, sería tan devastadora como un año de pandemia, sin vacunas en el país. Oscar Caipo está con nosotros esta noche y también tiene algo que decir desde la perspectiva del sector privado, que, como ha señalado Mercedes Arauz, pareciera estar dejada de lado o no tomada en cuenta por el gobierno actual. Señor Caipo, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Gusto de estar contigo y un saludo a Mercedes Arauz. Lo escuchamos. Muy bien, bueno. Sí, bueno, creo que todos estamos todavía tratando de asimilar el mensaje presidencial, a pesar de que han pasado ya varias horas. Efectivamente comenzó algo agresivo hacia el sector privado, para luego enumerar una serie de logros y de resultados que la verdad pareciera que quiere tapar con un poco de fantasía lo que ha sido este año perdido y año de retrocesos para el Perú. Un discurso en el cual no hemos escuchado nada concreto de cómo va a reactivar la economía para que pueda crecer al nivel potencial que tiene el Perú, como decía la señora Mercedes Arauz, 5 o 6% es lo que deberíamos crecer, decir de que estamos creciendo por encima del promedio cuando hemos sido el país que más ha crecido en toda la región, y este año proyectamos a ser el 4º o el 5º, ¿no? Entonces ese no es un logro de ninguna forma. No ha mencionado nada de las micro y pequeñas empresas que representan el 99.6% del tejido empresarial. No ha mencionado nada de la conflictividad social que está afectando a la minería, luego de hablar que la minería está yendo muy bien cuando la producción de cobre ha caído 10%, la de oro ha caído alrededor de 4% y la de plata
me parece que es 8 o 9%. Sí, a mayo. perdóneme la interrupción, pero cuando usted dice la pequeña, mediana empresa, viene a la memoria este comunicado reciente que han suscrito por lo menos 200 gremios. Cuando uno revisa la lista de esos 200, encuentra desde la Asociación de Agentes Turísticos en el Cusco o en Trujillo, hasta, por ejemplo, no sé, los criadores, avicultores, los microempresarios o pequeños, ¿no? Las cámaras de comercio de las regiones que justamente votaron por el presidente Castillo. Uno desagrega ese comunicado, siendo tan evidente y además viniendo esos gritos, esos pedidos de ayuda y esos reclamos de lo que nosotros decíamos fue su bolsón electoral. El público o el peruano que le podría sostener todavía, ¿por qué Castillo es de pronto, insensible a ese reclamo? ¿Cómo entender que el gobierno no atienda o no haga algo para convocar a esos sectores incluso? Bueno, creo que hoy ha quedado evidenciado que el presidente está completamente desconectado de la realidad, o se está creando una propia realidad con las cifras que ha estado dando y los logros que ha estado mostrando, lo que hace aún más preocupante. Si el presidente se siente satisfecho con cómo le está yendo al país y no está siendo consciente que tiene aproximadamente 80% de desaprobación, entonces no queremos ni siquiera imaginarnos lo que va a pasar en el segundo año, dado que claramente no va a ser mucho más que esto, ¿no? Entonces, y creo que el presidente no se da cuenta que el Perú es un país de empresarios, de emprendedores. Vamos a compartir con ustedes un momento también de este mensaje en el que el presidente se refiere al tema del empleo. Escuchemos lo que dijo Pedro Castillo. Hemos recuperado los niveles de empleo que en estos momentos superan los 5.5 millones de puestos de trabajo. El empleo formal a nivel nacional aumentó en un 6.9% interanual a mayo de este año y se recuperaron con ello 352.000 puestos de trabajo. Debo enfatizar que con este resultado positivo se pone de relieve que se ha superado ya los niveles prepandemia y se acumula 14 meses de crecimiento consecutivo y ha sido generalizado a nivel nacional. Señor Oscar Carpol, tenemos unos minutos para tener un comentario adicional sobre este punto concretamente. Sí, es también una cifra parcial, como todos sabemos, de rebote. El empleo efectivamente a nivel agregado se ha recuperado a niveles prepandemia, pero el empleo se ha precarizado muchísimo. Poco más del 40% de la PEA está con empleo precarizado, quiere decir menos de 35 horas por semana, y tiene alrededor de 12% menos ingresos. De acuerdo. ¿No? Entonces, si a eso le sumamos que tenemos una inflación en la canasta alimentaria de alrededor del 15%, han perdido prácticamente 30% de su capacidad adquisitiva. Y no se ha hecho nada con respecto a eso. Y hoy, si me permites, Mávila, el presidente hoy ha mentido. Bien. ¿No? Lo tengo que decir. Cuando dijo que el sector privado no ha traspasado la rebaja del IGB a los precios, eso no es cierto, porque un estudio del Banco Central de Reserva ha mostrado que el sector, en el canal moderno, que es decir, donde están los supermercados, ¿no?, y las tiendas de departamento, ahí los precios han bajado 16%, es decir, prácticamente la bajada del IGB. Y es en el canal tradicional, que es informal, que solamente bajaron los precios 3%. No tiene nada que ver con los empresarios. Bien, le agradezco que haya estado con nosotros. Ha sido Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Muchas gracias y feliz 28 de nuevo. Y quería pasar... Muchas gracias por la invitación, feliz 28. Gracias a usted. Y quería pasar más bien al aspecto político también. Vladimir Cerrón ha publicado un tuit con relación al presidente Castillo y al discurso. Dice: discurso presidencial vacío, sin la energía moral necesaria, sin compromiso de un real cambio, sin anuncios de reestructurar el Estado, asamblea constituyente apenas nombrada, soberanía no enunciada, renegociación de contratos de ley ausentes y recuperación de recursos nulos. Desde ya su experiencia política, ¿no? Visto que la calle está descontenta,
el partido de gobierno le está dando la espalda. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Se queda más solo cada vez? Sí, claro, él recurre a sus amigos de los sindicatos, ¿no? O sea, los que quiere, o sea, sigue siendo un sindicalista, él es no un presidente de la República, no tiene idea cómo gobernar ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Por más que se vista de terno esta vez y deje de estar usando la ropa que usaba Evo Morales, ¿no? Entonces él ha hecho un montón de promesas a los sindicatos ligados a él, a subir salarios, o sea, el sindicato de profesores, por ejemplo, en vez de mejorar la carrera pública magisterial, dice que no les va prácticamente a tomar un examen, ¿no? Y lo que nos estaba ofreciendo es mayores costos fiscales permanentes, porque todo lo que significa aumentos salariales dentro del espacio fiscal es, digamos, costos que van a aumentar los déficits fiscales y vamos a tener que recurrir al financiamiento externo u otro mecanismo de financiamiento para poder lograr eso. Entonces, al recurrir a estos bolsones, que son los que le dan el soporte político, cree que puede sostenerse. Pero es claro, pues, o sea, no tiene ningún discurso coherente, no sabe lo que estaba leyendo. O sea, realmente tú sentías que desconocía las cosas. Un presidente que conoce los detalles, lee sus discursos con antelación y corta y quita. Acá leía como lo que, la verdad que es así, los ministros piden a sus funcionarios que hagan un listado de temas que hay del sector. Claro, de cada uno de Exacto. los... Y él lo que ha hecho es básicamente pasarlos tal cual, y tanto es así que leía los títulos, Produce, Mincetur, Trabajo, o sea, no hablaba una coherencia política. Y ahí sí tiene razón el señor Cerrón. Él por lo menos tiene la coherencia política dentro de su mirada. No la comparto, pero tenía una coherencia política. Este señor no tiene ninguna coherencia. Yo decía en un momento que el presidente fue más agresivo con la prensa que con la propia oposición. Así fue. ¿Cómo pinta esa nueva relación? Si es que la va a haber o cuál va a ser el rol de la oposición, de una oposición que hoy le ha pedido que renuncie. Que renuncie. Airadamente. Y la sensación que tengo es que como van a salir más datos, más pruebas a partir de las confesiones que va a tener este señor Pacheco, ya hay anuncios de que posiblemente el señor Silva se entregue, o sea, todas estas delaciones van a llevar a que haya más y más escándalo y él va a estar cada vez más debilitado. Tratará de mandar más propuestas populistas para comprar favores, pero la gente no es tonta, la gente no quiere una dádiva, lo que la gente en el Perú quiere, nuestra población es trabajadora, entonces quiere trabajo digno y volver a una recuperación económica. No se van a dejar engañar y yo creo que al final del día, espero que no haya muchos niños ahí y los niños a veces se rebelan, pues, ¿no? Entonces vamos a ver qué pase, no sé si es algo inmediato, probablemente tome su tiempo, pero esto va a llevar a una situación de choque de las fuerzas políticas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Mercedes por haber estado con nosotros en este análisis de 28 de julio. Feliz 28 de nuevo. Igualmente. Y nosotros vamos a continuar conversando